Hola, bueno, esta clase tiene como objetivo trabajar un poco en relación a las múltiples figuras que aparecen cuando aparece una persona con discapacidad, un estudiante con discapacidad en un aula de educación común. Queríamos entonces compartir algunas ideas sobre este proceso que venimos estudiando, que tiene que ver con, primero, identificar un poquito cuáles son esas figuras que aparecen cuando aparece una persona con discapacidad en el aula de la escuela común, qué formación tienen, qué lugar tienen en la institución, en el vínculo con el estudiante, y ver entonces qué cuestiones digamos, se pueden revisar sobre estas formas de trabajo, y desde ese lugar queremos avanzar hacia una de las claves de la educación inclusiva, que es un tipo de forma de trabajo, que es el trabajo colaborativo. Entonces, para empezar, queríamos compartir un poco esta idea de cuáles son esas figuras que pueden aparecer cuando aparece un estudiante con discapacidad en una escuela común. En primer lugar, si es una escuela primaria, por ejemplo, está la maestra de grado, que es la que tiene formación justamente en la enseñanza de las distintas áreas, digamos. Si bien está esta sensación que está muy registrada y estudiada también, esta frase, no me formaron para enseñar en aulas con estudiantes con discapacidad, los docentes, como hemos visto en nuestro seminario, tienen formación que les permite enseñar en aulas con alumnos con discapacidad, porque justamente los docentes de educación común tienen herramientas didácticas. Entonces, como figuras docentes, solamente estamos hablando de la docente de grado y de las maestras integradoras, que son las maestras de educación especial, que también son figuras docentes. ¿Qué ocurre con las maestras de educación especial? La formación en la educación especial no es estrictamente didáctica, es decir, la formación es por tipo de discapacidad y no por nivel o disciplina como es en la formación común. ¿Qué queremos decir con esto? Que para ser docente en una escuela común yo me formo o por el nivel inicial, primario o secundario, o por el tipo de disciplina. Entonces, una maestra de nivel primario no puede dar clase en una escuela secundaria en cualquier materia, así como, por ejemplo, quienes somos profesores en ciencias de la educación no podemos ser docentes de educación primaria, podemos dar algunas materias del secundario. Entonces, los que tenemos formación en la educación común, solamente podemos enseñar en aquellos niveles y en aquellas disciplinas en las que nos hemos especializado. Entonces, ahí el criterio va por nivel educativo y por área del conocimiento, que es de la misma forma en la que están organizadas las escuelas comunes, por nivel, y después uno tiene adentro, digamos, las diferentes áreas. Ahora bien, la educación especial, ustedes saben que se organiza por tipos de discapacidad. Están las escuelas para personas sordas e hipoacústicas, las escuelas para personas ciegas y personas con disminución visual, y así. Entonces, los chicos de 5 a 21 años van todos a esa escuela. Si sos una persona ciega, vas a la escuela de ciegos, no importa el nivel educativo, digamos, ¿no? Sería un poco cómo se organiza el sistema, y la formación docente acompaña esta misma idea. En lo que hemos podido analizar en los diseños curriculares y en las narrativas de las docentes de educación especial, no hay una fuerte formación en las áreas vinculadas al nivel secundario o superior, por ejemplo. La formación estaría más puesta en el nivel primario y no tendría un fuerte peso disciplinar. Con lo cual, las docentes de educación especial tienen herramientas didácticas, pero no son especialistas en la enseñanza de las diferentes áreas. De modo que algo que sucede en las escuelas, que entendemos que es como una dificultad, que es pretender que las docentes de educación especial les digan cómo enseñar a todos los docentes de todas las áreas, solo por saber algunas cosas sobre el braille, por ejemplo, si fuera maestra de ciegos, sabemos que con esa formación, digamos, no sabe una docente cómo enseñar todos los contenidos de química de cuarto año de secundaria y de matemática del nivel inicial, digamos, ¿no? Nadie tiene todo ese saber. Volviendo sobre las figuras docentes, entonces, que serían quienes tendrían que dialogar y trabajar en términos de la enseñanza, que es una cuestión que va a desarrollar Verónica en el próximo video, lo que encontramos es que la docente de grado es la docente de la escuela común, mientras que las maestras integradoras van
unas 2 horas por semana a diferentes escuelas. Por lo tanto, no es alguien que está en la escuela y eso también genera una dificultad. A veces nosotros hablamos de terciarizar, se terciariza la enseñanza, se pone el lugar de quien enseña en las docentes de educación especial, las maestras integradoras, cuando no tienen la formación específica de todas las didácticas ni de los niveles, y además concurren muy poquitas horas a cada escuela común, no forman parte hasta este momento de la escuela común, forman parte de la escuela especial. Entonces ahí vemos como una de las características vinculadas a los problemas que encontramos de la formación y de la organización, la pertenencia institucional y el tipo de organización del trabajo. Quitando las figuras docentes encontramos algunas otras figuras, por ejemplo, acompañantes terapéuticos o asistentes personales. Los acompañantes terapéuticos son figuras que no provienen del campo de la educación. Son figuras que tienen como origen, digamos, ser un apoyo para personas con problemas de salud mental, digamos, personas ya sea que están con problemas de abuso de sustancias, o personas con discapacidades psicosociales, que requieren una figura de apoyo. Estos acompañantes terapéuticos en general forman parte de un equipo donde el psiquiatra, la psiquiatra, es la que construye un tratamiento, y este acompañante terapéutico es un apoyo en el marco de este tratamiento. De modo que tiene una formación en el campo de la salud, que se ubica dentro de la coordinación de un equipo que está conformado y dirigido principalmente por psiquiatras, y que tiene como función esta cuestión vincular y de sostenimiento emocional y de situaciones de crisis de las personas. Fíjense que está muy extendida esta figura en la escuela. Como condición se pide de forma irregular, porque esto no tendría que ser no es un requerimiento legal, está instalado que la presencia de esta figura es necesaria para la inclusión de niños con discapacidad en aulas de escuelas comunes, y es difícil, conociendo el rol de esta figura, la formación de la figura y la razón de existencia, es difícil encontrar cuál es la razón por la cual se está sintiendo como absolutamente necesaria, como una condición necesaria esta figura para acompañar niños que no son personas con discapacidades psicosociales, que no tienen una historia de abuso de sustancias, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos que se ubica una función docente en una figura que no tiene formación docente y que su rol no tiene como objetivo ese tipo de cuestión. Sí podría tener ese rol, digamos, un sentido de, por ejemplo, colaborar en la autorregulación emocional de niños con autismo, por ejemplo. Podría ser, pero no es ese el rol que se le da en las escuelas. Entonces, bueno, esa figura es una figura que sentimos que está muy alejado su origen, su formación, con el lugar que tiene en la escuela. Por otro lado están los asistentes personales. Un asistente personal no es una figura terapéutica, es una figura que surge dentro del marco del movimiento de vida independiente de personas con discapacidad, del cual ya hemos hablado. Es una figura de apoyo dentro del marco de la mirada de las discapacidades del modelo social y de derechos. Esto es, los asistentes personales son figuras transparentes que lo que vienen a hacer es a posibilitar que las personas con discapacidad vivan una vida independiente en los casos en los que requieran un apoyo para la movilidad, para la comunicación, etc. Los asistentes personales ejecutan las tareas que las personas con discapacidad definen. Las personas con discapacidad son quienes toman decisiones sobre su vida, y los asistentes personales ayudan en la ejecución de esas tareas en la medida en que se los necesite. De forma que no tienen función pedagógica, no tienen una formación pedagógica, y tampoco ni una función ni una formación terapéutica. Es un apoyo que nace de la mirada desde el modelo social, por lo tanto, no está buscando rehabilitar, normalizar, ni tomar decisiones sobre la persona con discapacidad, sino que es todo lo contrario. Bueno, queríamos
dar al menos algunos ejemplos de las figuras que podemos encontrar en la escuela y de algunos malos entendidos entre los roles, las funciones y los lugares que ocupan. Vamos a desarrollar entonces en otro video algunas consecuencias de la circulación de estas figuras y de esta idea que vuelvo a traer, que hemos denominado con Verónica, esta terciarización de la enseñanza, que parece que no está muy claro de quién es el alumno, la persona con discapacidad, quién se debe ocupar de enseñarle. Y si vemos un poco en la formación de estas figuras, desde ahí queda claro que quien debe por lo menos pensar la enseñanza y desarrollarla en su mayor parte, liderar, digamos, las situaciones de enseñanza, es la docente de grado, el profesor o profesora de secundaria. Las maestras de educación especial, las maestras integradoras pueden apoyar entonces esa línea, pero no podrían tener a cargo la enseñanza porque su formación no es en los niveles y en las didácticas específicas de cada área. Por otro lado, acompañantes terapéuticos es una figura con la que hay que tener mucho cuidado antes de incorporar en el aula, porque es un uso que está muy extendido, pero para un uso para el cual la función de ese rol no está previsto, y que puede tener como consecuencia, y de hecho la tiene, y hay muchos estudios y lo seguimos estudiando, puede tener como efecto la estigmatización de los chicos con discapacidad, el aislamiento, la segregación, la reproducción de ciertas formas de exclusión. Por lo tanto, esta figura va a haber que revisar mucho cuando entre a la escuela, por qué y para qué. Y por el otro lado, los asistentes personales, que son figuras en el marco del modelo social de la discapacidad, en el marco son un apoyo reconocido como un derecho humano de las personas con discapacidad que así lo requieran, pero tampoco es una figura que tiene una formación ni un rol docente. Es una figura de apoyo individual a la persona con discapacidad que requiera algún tipo de apoyo para la movilidad, para la comunicación, etc. Seguimos entonces en estas clases conversando sobre estos temas.